porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe. Como siempre, todos los días nos encontramos para reflexionar y estamos con el libro del Levítico. Estamos en el capítulo 24, pero que Pepe la pende Biblia, lleva ya leemí, ya es a mí. Estamos hablando sobre esta cuestión de la profanación, capítulo 24, del 10 al 16. Y tenemos algunos escritos, Ñande ya es ¿verdad? Del judaísmo de por sí pone las bases. Y es la base principal, ¿verdad?, de donde viene después el cristianismo, porque nosotros decimos en el cristianismo, en este encuentro con Jesús, que se ha cumplido el tiempo que Dios había prometido durante todo el Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Y a eso le llamamos Nuevo Testamento, es decir, de todo ese judaísmo que se está caminando, que luego pasará en este seguimiento de Jesucristo con el nombre de cristianismo. Ahora, la Mishnah, por lo tanto, este libro, ¿verdad?, de esta forma de expresión también religiosa del judaísmo, con el fin de evitar la profanación del nombre de Yahvé, escribe el nombre de la gloria, Kabod, ¿verdad? El castigo se aplica tanto al israelita como al extranjero residente, como el episodio acaba de confirmar, porque nosotros aquí vemos que también el extranjero es castigado. Esto parece reflejar una época de mucho mestizaje, o sea, aquí nosotros estamos dándonos cuenta, porque si hay muchos extranjeros que esto, o incluso yo lo tengo que poner dentro de una ley donde el extranjero también tiene que respetar, quiere decir, eres ya muy hina, bebé, ¿verdad? Y decir que el extranjero también tiene que, quiere decir que hay muchos extranjeros. ¿Cómo fue a la vuelta del destierro de Babilonia? Cuando ellos van a Babilonia, y entonces la Pepe opitaja y que nadie, ay pobrecitos, se fueron todos, entonces no. Apenas desocupan el lugar, el territorio, son llevados al exilio y bueno, poco a poco las naciones, los pueblos, las personas, ¿verdad? Y esto lo conocemos dentro de una antropología cultural, cómo los pueblos se van moviendo, ¿verdad? Los pueblos van entrando de acuerdo a su crecimiento, ¿verdad? Un crecimiento natural. Y bueno, por lo tanto, estamos encontrando posiblemente ya todos estos escritos, todas estas reflexiones a la vuelta del destierro, porque si ya hay muchos extranjeros, quiere decir que con la ausencia de Israel en su propia tierra, muchos otros pueblos extranjeros fueron entrando en este pedazo de tierra. El versículo 15 parece decir que incluso aquel que blasfeme contra su Dios, se supone, un no israelita, será también castigado. Uno puede decir, y bueno, ¿y qué tiene que ver uno que no es de mi religión, uno que está blasfemando contra su Dios, etcétera, etcétera? Sin embargo, se dan cuenta que el perjuicio es siempre, porque aquí, bueno, es solamente de decir algo contra Dios, decir una grosería, o decir no sé qué, no sé qué cosa, ¿verdad? No es simplemente eso blasfemar. Blasfemar al final de cuentas es una actitud, decíamos, ¿verdad? Que incluso se mete en esta cuestión de las magias, los sortilegios, perjurios, maldiciones. Aquí es decir que ne corazón vainde, ¿verdad? O sea, sos una persona que directamente no querés nada de Dios, estás rechazando a Dios. En estos días el Evangelio también nos estaba hablando y nos estaba diciendo que aquel que peque, ¿verdad?, o blasfeme, así lo dice, contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón, dice, no tendrá perdón. ¿Viste cómo es exigente también y cómo nos dice eso? No tendrá perdón el que blasfeme contra el Espíritu Santo, el que peque contra el Espíritu Santo.
es un género literario para decirte la misma cosa que te está diciendo aquí, ¿verdad? Que tiene que ser muerto, hay que matarle a ese que está blasfemando. ¿Por qué? Y porque justamente dice, extirpando el mal, muerto el perro, muerta la rabia, más o menos sería esa nuestra expresión castellana. Pero aquí la preocupación es sobre todo el hecho de extirpar, ¿verdad? El hecho de sacar. Nos da a entender muy bien que tiene que haber una preocupación por la comunidad. No nos podemos dejar llevar justamente por aquellos que son los antivalores. Porque a veces voy a presentar la antivalorina. El blasfemar es un antivalor para la comunidad. Y entonces, antes de que ese antivalor comience, como esa mancha de aceite, decimos, comience a agarrar, entonces hay que extirpar, hay que limpiar. Eso es cuando uno va, no sé, a un médico y el médico le dice, bueno, usted aquí tiene, no sé, un quiste o tiene aquí un cáncer, pero para añadir, ya extirpar, y lo antes posible. Esto no hay que esperar mucho, porque si no, después es peligroso que comience a hacer una metástasis. Metástasis se dice, ya rapaz, entonces te agarra todo el cuerpo, todos los órganos. O puede entonces va a ir con de aremanón de maná. Ya no hay por de salva mía. Entonces, antes que produzca metástasis, entonces nosotros lo que tenemos que hacer espiritualmente es extirpar todo aquello que es negativo. Pero viste que es en función de todo el cuerpo, en función de toda la iglesia, en función de toda la comunidad. Por eso yo insisto mucho que es verdaderamente una religión comunitaria, siempre apuntando hacia la comunidad. En el aspecto personal, es más bien un aspecto personal, pero que a mí me está diciendo Ñangarecoque, pero tu conversión siempre va a ir en función de tu propia comunidad. Y bueno, entonces estamos mirando esto de la Mishnah, lo que nos está diciendo, y por eso dice, salvo la blasfemia contra el Espíritu Santo, entendida especialmente en Marcos, como el rechazo de la gran amnistía y liberación de culpa que Jesús anuncia en nombre de Dios, a la vez que se rechaza blasfemante la oferta de perdón cuando se difama al portador del Espíritu Divino, acusándolo de estar endemoniado. Bueno, es el que estábamos diciendo nosotros, San Marcos capítulo 3, cuando a Jesús mismo, ¿verdad?, le consideran y dice, tiene el espíritu de Belzebú, pues ya la doña comporta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, el versículo ahora vamos a mirar un poco, que viene a continuación, que va del 17 al 22, ya viene la ley del talión. También hemos dicho algunas cositas ya, ¿verdad?, sobre esta ley, pero es interesante que sigamos profundizando más, ¿verdad? Nos dice, el que hiera mortalmente a cualquier hombre será castigado con la muerte. El que hiera mortalmente a un animal para la indemnización correspondiente, la vida por vida. Si alguien lesiona a su prójimo, lo mismo que él hizo se le hará, Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, se le hará la misma lesión que él haya causado al otro. El que mate a un animal pagará una indemnización por él, pero el que mate a un hombre será castigado con la muerte. No habrá para ustedes más que un derecho, válido tanto para el extranjero como para el nativo, porque yo soy el Señor su Dios. Muy bien, queridos amigos, vamos a volver entonces a reflexionar sobre esta ley del talión muy interesante, volviendo con Ñan de Yara Ñe. Santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios.
eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. Rey de los cielos, Dios de amor eterno, gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. Rey de la gloria, tú eres el Señor, el Todopoderoso, nuestro Dios y Salvador. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. Rey de los cielos, Dios de amor eterno, gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. Jesús, gloria, gloria, aleluya. Hosana en las alturas al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, santo, santo, santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Hosana en las alturas al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, santo, santo, santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Hosana en las alturas al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, santo, santo, santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más.
Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, estamos reflexionando y estamos comenzando sobre esta ley del talión. Ya hemos hablado algo en programas anteriores, pero es algo elemental y fundamental, ¿verdad? Se dan cuenta que esto es también como resultado, ¿verdad? Después de un camino de reflexión de una comunidad que entiende, que mira, que busca ver cómo subsanar ciertas cosas que encontramos dentro de nuestra propia sociedad. Entonces, extirpar, sacar todo lo que es negativo, y eso exige de parte de nosotros un esfuerzo y una lucha. Y entonces, miremos un poquitito lo que nos dice aquí entonces desde la Mishnah estábamos mirando, y ahora en este versículo 17 en adelante. Estos versículos establecen el principio sin conexión alguna con el episodio del blasfemo, es decir, aquí pasa directamente a otro episodio, la ley del talión. Que había de repente alguien que estaba blasfemando, ya nos da la solución porque dice que hay que extirparlo, hay que ponerse las pilas. Y ahora entonces volvemos a la ley del talión, pero que no tiene nada que ver con lo anterior. Entonces, la ley del talión, establecida mucho antes como leyes de Lipit Ishtar y el código de Hammurabi, estos son los que hablan de la famosa ley del talión. En el código de Hammurabi, la ley se aplicaba entre señores del mismo rango en caso de daño físico o de muerte. Cuando un esclavo moría en manos de otra persona, en cuyo caso debía ser reemplazado por otro, y cuando un buey
alquilado o confiado a otra persona moría, en cuyo caso debía ser restituido por otro igual. En cambio, en caso de daños físicos a un subalterno o a un esclavo, bastaba con una indemnización económica. Sin embargo, en las más antiguas leyes de Esmuna y leyes de Ur-Nammu, solo se mostraba severidad en los casos de injurias contra el rey y contra los dioses, no en los casos de daños físicos de unos hombres a otros, los cuales se solucionaban mediante pagos. Eso no es solucionada, entonces, apela ojo por ojo, diente por diente, ya es eso. La ley del talión es recogida también en el Código de la Alianza, en el Éxodo, versículo 21, ¿verdad? 12, 14, ahí se vuelve a recoger todo lo que nosotros estamos encontrando en estas fuentes extra bíblicas, fuera de la Biblia. Es decir, en sociedades que han reflexionado, pero de un aspecto simplemente civil. Nosotros aquí eso mismo lo estamos reflexionando, pero desde un aspecto religioso. Por eso entonces nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Y estamos entrando aquí, estamos viendo que entra en el aspecto religioso, estamos mirando de un aspecto teológico. También esto aparece en el Código del Deuteronomio, pero es muy discutible que su puesta en práctica fuera frecuente. Esto es también interesante que nosotros entendamos. Ya hija de Maoína, Curia, ya puede pregunta, de autor ya puede pregunta, ¿será que esto, así como encontramos, siempre fue puesto al pie de la letra, o era más bien una ley en general, ¿verdad?, que nos ponía en alerta continua, porque el que macanea, verdaderamente el que hace un camino equivocado, después entonces sabemos también cuáles son estas consecuencias. Se trata, por lo tanto, de una ley que pretende defender la dignidad de las personas civiles. ¿Se dan cuenta? Se pretende defender la dignidad de las personas civiles, el Código de Hammurabi, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que yo normalmente lo hago en una división de 3 tiempos o 3 momentos. La humanidad como tal siempre agresiva en su relacionamiento entre nosotros mismos, cómo se comportaba, y se comportaba directamente, dice, si yo de familia, entonces esa familia, ahí donde yo le maté a alguien, o se contra, de familia, pero entonces es posible la venganza, entonces tengo que exterminar, tengo que ir en contra tuyo, es decir, aquí esto no puede ser. En el fondo, ¿verdad?, esa agresividad o ese deseo también tal vez de venganza, ¿cuál era la función también? Se dan cuenta que es casi siempre en una función de comunidad. Y esto es casi como una reacción desde lo más profundo del corazón y dice, bueno, esto que ustedes hicieron matando a uno de mi familia es algo negativo. Entonces esa influencia negativa que hay en ustedes es una cuestión peligrosa ¿para quién? Para la misma comunidad. Por lo tanto, nosotros vamos a encargar de extirpar ese mal. O sea, puedo yucabaitera. Bueno, ese era un poco el pensamiento y la forma como se manejaba la humanidad. Hasta que aparece este código, ¿verdad? Este código de Hammurabi. Y con esto entonces la ley del talión. La ley del talión entonces es un segundo paso y digamos que ya es un progreso. Ya tengo con ahí porque ya tengo ya ahí en el tercer momento, en el tercer paso. Y entonces miramos incluso que el código la ley del talión es una ley no tan para nosotros, digamos, ¿verdad? Porque dice ojo por ojo, diente por diente. Quiere decir, si vos le mataste a uno, ya yucanas a uno. Cuando diga, tú ya yucamos con si vos le cortaste un brazo, yo te tengo que cortar ese mismo brazo también, ¿verdad? El tuyo, de la misma manera. Si vos le cortaste un pie, bueno, yo te voy a cortar un pie. Pero uno ahí es igualito, ojo por ojo, diente por diente. Entonces era ya un segundo paso, porque dijimos que el primero era, vos le matabas a alguien y ¿qué hacías yo? Ya, yucaba y te entero, entonces un exterminio, ¿verdad? Entonces, para evitar todas estas situaciones,
el código de Hammurabi, o mejor dicho, la ley del talión, aparece, ¿verdad?, como un gran triunfo y como algo, ¿verdad?, que ya va subiendo, de algo que se va realizando verdaderamente. ¿Y cuál es? Entonces, digamos, de la justicia, la equidad. Ojo por ojo, diente por diente. Y bueno, y después, claro, yo hablo un poquitito, pero cuando viene Jesucristo, Jesucristo dice el amor, el perdón. O sea, no es la venganza, ¿verdad?, lo que nos va a ayudar. Entonces es más bien una concienciación, mirar más bien a un aspecto espiritual y a un aspecto trascendente. Es la única forma que podemos hacer crecer nuestra propia sociedad. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe. Calles y de dejar abiertas ventanas y puertas y que se airee nuestra vieja casa. Es tiempo de volver a las calles y en tu tierra sagrada de plazas y barriadas, Juan Bosco Santo Callejero, seguir tu historia en nuestro tiempo tras de los pasos de aquel nazareno. Es tiempo de volver a las calles, que un viento santo nos desinstale y reencienda la profecía, el canto y la gracia. La historia se juega en nuestras calles, hay que ir donde silbaban tu sangre y tu mirada. Juan Bosco Santo Callejero, a rescatar la vida en las calles, donde esta historia tuvo su comienzo. Reenséñanos, reenséñanos nuestros orígenes. Reenvíanos, reenvíanos hacia los límites. Es tiempo de volver a las calles, volver a las calles. Este es el tiempo de refundarnos, que los antiguos huesos recobren el nervio y que se yergan con músculo nuevo. Este es el tiempo de refundarnos de nuestras sacristías y nuestros formularios. Juan Bosco Santo Callejero, llévanos donde la verdad grita, donde ser joven más está doliendo. Este es el tiempo de refundarnos, familia de los chicos que habitan el límite y cuya herencia es un sueño ambulante. Es tiempo de éxodo, de morirnos. Tu mirada de santo no está llena de nubes. Juan Bosco Santo Callejero, el signo de rostros de hijos queridos y de fatigas de amor y caminos. Reenséñanos, reenséñanos nuestros orígenes. Reenvíanos, reenvíanos hacia los límites. Reenséñanos, reenséñanos nuestros orígenes. Reenvíanos, reenvíanos hacia los límites. Es tiempo de volver a las calles, volver a las calles.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 24 del libro de Levítico y estamos hablando sobre la ley del talión. Estábamos diciendo de que incluso la ley del talión fue ya un proceso y un progreso dentro de la humanidad. Eso que el hombre de por sí, dentro de su agresividad, quería solucionar las cosas a través de la fuerza en Baretebe, y entonces con un exterminio total, ¿verdad? Entonces, si me hacías algo mal, entonces era una forma de reacción desorbitante, ¿verdad? O sea, ya incontrolable. Y de ahí venían las guerras, ¿verdad? Porque después entonces vos le mataste a mi hijo, vos le mataste a mi papá, vos le mataste, no sé, a mi esposo, a Pechañé, bueno. Y entonces está al acecho continuamente. Apenas yo puedo y me voy a vengar.
Entonces, pecho, mira. Llegó alguna vez a pensar, peñande apuite, lleva. Y esto también, por eso que la palabra de Dios es tan actual, donde nosotros tenemos que pensar, ya ella misma, ella bañande, ya y veía, lleva. Algunas veces hay tres posibilidades, o estar en esto, número uno, que es la venganza, que es el exterminio, como han sucedido casos, ¿verdad?, de esto. Casi el exterminio de familias, peleas, impresionante. Nunca la paz, ni nunca esa posibilidad del encuentro. Después, entonces la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ya por GPA, ya por tanto GP. O Pepe vende, no capture ya por algo más, no. Pepe vende, no capture ya por allá. Y después, lo tercero que estábamos diciendo, que es lo de Jesucristo, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, que nos llama al perdón, ¿verdad? Muere en cruz, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces es la propuesta, ¿verdad?, del Evangelio. La propuesta del Evangelio es el amor, el perdón. Es otra manera de cambiar la humanidad y de volver a entrar en ese plan de salvación que Dios verdaderamente siempre quiso para nosotros. Que es un camino de diálogo, que es un camino de encuentro. Por eso, personalmente, hago un camino de encuentro comunitario. Hago un camino de encuentro, entonces, dentro de la sociedad. Tengo que preocuparme, tengo que mirar el bien del otro, el bien de la sociedad, el bien de las personas. Entonces, por eso estábamos diciendo que algo importante es ir a la mañana, porque alguna vez señalé, ya pucante, veis aña mañana, allá, pero donde allí que guasui, en el caracú, ¿verdad?, en el mensaje central. Y por eso nuestra sociedad está como está, ¿verdad? Entonces permitimos que existan la pobreza, permitimos que existan los niños de la calle, permitimos que existan los pobres. Permitimos, permitimos. Porque somos nosotros los responsables justamente de la comunidad. Entonces alguna vez uno lanza el grito al cielo y dice, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios permite que exista el mal? Porque esta gente o que estos niños estén en la calle, porque exista la pobreza, ¿verdad? Y entonces, o algunas veces echamos toda la responsabilidad en las otras personas. ¿Por qué el gobierno? ¿Por qué el ministerio? ¿Por qué el fulano de tal? Va a ir dando ya apoyo. Va a ir la desastre con asunto con etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, con facilidad echamos y tiramos la pelota a la otra persona. Donde ahí ven, porque ñande ya vota, ñande ya moishu, entonces somos nosotros los responsables de nuevo, ¿verdad? Somos nosotros, así de sencillo, ¿verdad? Pero nosotros queremos hacer siempre lo de Pilato, ¿verdad? Lavarnos las manos. Allá, entonces, ya dendere ya poi, ¿por qué la iglesia no? ¿Por qué la iglesia? ¿Y quién es la iglesia? Ñandego la iglesia, ñandego la antigua suina, iglesia que dice antigua su sociedad. Pero te felicito que digas por qué la iglesia, o sea, por qué nosotros no lo hacemos. Ahí está. ¿Por qué la sociedad no lo hace, verdad? Entonces ahí está. Y eso es lo que nosotros estamos mirando. Nosotros estábamos hablando recién del blasfemo, y el blasfemo era justamente de aquel que maldice a Dios, pero maldecir a Dios no solamente con las bocas y decir, no sé, 2 o 3 palabras contra Dios. ¿Qué va a hacer contra Dios con decir 2 o 3 palabritas? No. Lo que verdaderamente nosotros hacemos y de negativo y que repercute sobre la sociedad es cuando nosotros nos volvemos entonces como otros dioses, en este pecado, ¿verdad?, de la autosuficiencia, donde yo me autoabastezco, entonces yo no necesito de nadie. Autoabastecimiento. Yo no necesito de nadie. Esa es supuestamente, ¿verdad?, la teoría, y es una teoría que podemos decir, una teoría capitalista, ya de UPA lleva. Una teoría de lo social sería el de la comunidad. Pero no me entiendan ahora también en un sentido político, o por lo menos de politiquería, ¿verdad? Porque si uno entendiese bien lo que Dios nos propone dentro de su evangelio, dentro de la palabra de Dios, nos llama al ser comunidad, al aspecto comunitario. Pero va combinando aquí los dos elementos, porque ese aspecto comunitario necesita de mi individualidad, yo, verdaderamente en función de mi comunidad. ¿Viste que están los dos elementos? Son las dos piernas que tienen que trabajar juntos, dentro del individuo como tal, que asume su responsabilidad, y luego que eso mismo, entonces, ya es cuaboña de ayer, ñame, jamás ve la ñame comunidad. Ñamonga cuá, mila ñane comunidad, ñamombarete mi januala ñane comunidad. Y bueno, todo esto, queridos hermanos, es una cosa maravillosa y una cosa muy especial.
Y bueno, seguimos entonces algo sobre esta cuestión de la ley del talión, ¿verdad? En el último código, ¿verdad?, que es justamente el de Hammurabi, el de la ley del talión, se aplicaba entre señores del mismo rango en casos de daños físicos o de muerte. Cuando un esclavo moría en manos de otra persona, en cuyo caso debía ser reemplazado por otro, y cuando un buey alquilado o confiado a otra persona moría, en cuyo caso debía ser restituido de otro igual. En cambio, en caso de daños físicos, o un subalterno o un esclavo, bastaba con una indemnización económica, ya de Curiñandé. Sin embargo, en las más antiguas leyes de Esmuna y las leyes de Ur-Nammu, solo se mostraba severidad en los casos de injurias contra el rey y contra los dioses. Eso nosotros estábamos diciendo, ¿verdad?, anteriormente. Era la fórmula, ¿verdad? Y también lo tenemos en el Código de Deuteronomio 19:21. Es muy discutible que su puesta en práctica, como decíamos hace rato, fuera verdaderamente puesta en consideración. Y bueno, se dan cuenta que esto es elemento fundamental para que nosotros también hagamos ese camino de entendimiento de que aquí esta ley, como nos propone la ley de Hammurabi, o como nos propone esta ley del talión, es más bien para ir corrigiendo, ¿verdad?, cosas que han sucedido y que suceden dentro de una comunidad. Pero esa comunidad que debe asumir, esa comunidad que debe afrontar ahora de otra manera ese camino también para un entendimiento dentro de la sociedad. Y bueno, así entonces, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre este capítulo 24 del libro de Levítico. Es un libro que de cierta forma, algunas veces, leyendo así rápidamente, a simple vista, parece que no nos dice gran cosa o no nos diría hoy en día gran cosa, de acuerdo a lo que nosotros leemos. Pero sin embargo, la teología que está por detrás y las enseñanzas de este libro son magníficas, ¿verdad? Porque nos está enseñando y nos está mostrando en todo este proceso, ¿verdad?, de reflexión, que aquí es una cuestión justamente de comunidad, de entendernos, de que las leyes están siempre en función de la comunidad. Es decir, que no podemos tampoco dejar las leyes o pasar por encima. No podemos pasar por encima, sino que al contrario, las leyes van surgiendo ante necesidades concretas de nuestra comunidad. Las leyes van surgiendo ante controversias que existen dentro de una comunidad. Y en ese camino es donde nosotros podemos encontrar y podemos entender que la palabra de Dios viene justamente como anillo al dedo, para que podamos justamente hacer ese camino de servicio a la propia comunidad, ese camino que nos haga entender que solamente poniendo ese granito de arena podemos también cambiar esa sociedad y podemos hacer ese encuentro con el Señor, así como nos pide nuestra propia dignidad en síntesis. Vamos a seguir mirando lo que esta ley exigía, ¿verdad?, y pedía al israelita. Esta ley obligaba tanto al israelita como al extranjero residente. Distinguía dos casos. El caso de heridas mortales de un animal, hay que restituirlo. En caso de heridas mortales a un hombre, Adán, por tanto, varón o mujer, israelita o extranjero, que finalmente muriese, la pena es de muerte.
la pena es de muerte. El que mataba, ¿verdad? La pena es de muerte también. Vida por vida, por eso ojo por ojo, diente por diente, aquí sería vida por vida. Especialmente en casos de premeditación. Si yo estoy premeditando, ¿verdad? Te voy a matar, yo negro Movina, te voy a hacer desaparecer. ¿Viste que es entonces? Siempre en función de la comunidad, en función de la comunidad. Justamente cuidando el don de la vida, el don de la vida. Imagínense si hoy nosotros tendríamos que esto mismo aplicar, ¿verdad? Así, pero taxativamente, como dice la palabra de Dios, a lo que nosotros realizamos en nuestra vida, ¿verdad? El que está abortando, ¿qué está haciendo el que está abortando? Y aquí entonces, ¿a quién es? Hay que matarlo también. Entonces posiblemente a la mamá que está queriendo abortar y también al que le está haciendo el aborto, ¿verdad? Entonces al médico, a la médica, no sé, es una forma, ¿verdad? Si vamos a aplicarlo así, tal cual, taxativamente, directamente. Ustedes recuerdan ese caso que ahora me viene a la mente, ¿verdad? Dice que aquella señora o aquella chica que fue y que quería abortar, señora, ¿verdad? Entonces se va junto al médico para decirle, ¿verdad? Que estaba queriendo abortar. Y tenía a su hijito, el más pequeño también, en brazos, y el otro que estaba en camino, ¿verdad? Que estaba dentro del útero materno. Entonces le dice que quiere abortar. ¿Y por qué, señora? Le pregunta. Y porque aquí tengo a este más chiquitito, y este chiquitito entonces está creciendo, y el otro que viene, anda se puede acá moai, anda que tu moai, lleva, porque moscoy me se me que esto que aquello. Entonces, o sea, todo le ponía excusas, ¿verdad? Y peros para no asumir ese feto, ese niño que estaba viniendo a la vida, Pero ponía como excusa porque me molesta, porque no puedo atenderlo, etcétera, porque tengo ya este chico que está aquí en mis brazos, etcétera. Entonces el doctor le dice, bueno, pues hace depende, me voy a tu llave, apeave la yucata. Ape otro ya te toca guay. No, ese yucata que se me puede, a veces pobre. Y bueno, apea con esto va a ver, porque pega coño, y me pepe haremos cambuana, haremos garúana, haremos su escuela, ya ponen a pea que esto, apea con otro indefenso, pero otro y pepe, o carú, y nada en Dios, pepe lleva. Entonces, por lo menos, ñambo pucueta, si es que eso es lo que te molesta, ¿verdad? Bueno, esa es una forma nada más de hacernos reflexionar, ¿verdad? Lo que significa y lo que dice aquí el Levítico mismo nos hace pensar y nos hace entender. Porque aquí decía vida por vida. Dice luego el hombre, ¿verdad? El Adán, varón o mujer, israelita o extranjero, que finalmente muriese, la pena era de muerte. La pena era de muerte. Ahora, en el caso, dice, de daño físico al prójimo, amit, se decía esto, es decir, a la persona a la que se conoce o con la que se tiene cierta relación, en los que no se produzca muerte en este caso, ¿verdad? En tales casos, el hombre, otra vez Adán, ampliando la casuística a cualquier ser humano, no solo el prójimo, recibirá fractura por fractura. Fractura por fractura, imagínense, ojo por ojo, diente por diente. El término fractura, sheber, fractura, parece ser un término más amplio y genérico que los matizados, ¿verdad? Quemadura y también cardenal, yaburá, incluidos en la ley del talión, que también aparece en Éxodo 21:25. No obstante, esta reciprocidad en los daños físicos, Flavio Josefo incluye la excepción de que el mutilado prefiera ser compensado con dinero en lugar de que su mutilador sufra la misma suerte. Eso entonces Flavio Josefo nos escribe. Es interesante, ¿verdad? Entonces ya está, claro, le cortaban la pierna en una riña, en una pelea. Entonces, claro, al otro también se le tiene que, ojo por ojo, diente por diente, entonces se le tiene que mutilar. Y dice que entonces prefería que se le dé una indemnización en vez de cortarle al otro. O sea, ya aquí comienza un poco Flavio Josefo, recordemos que estamos ya en tiempo de Jesús. Ahí entonces ya ahí está un poco admirado lo que vendrá después con el Nuevo Testamento. Entonces no es aquí ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Sino que el perdón, el amar al enemigo, el ayudar al enemigo, el rezar por el enemigo. Jesús es mucho más duro y ese es el tercer momento, ¿verdad? Pero aquí parece ya
con esto que estamos viendo en Flavio Josefo, que ya hay algo que se está gestando, va pasando de lo primitivo, de una venganza total, al ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, y después que pasamos al tercer punto, que es justamente el perdón, ¿verdad? El perdón. Es la única forma de cambiar a las personas y cambiar el mundo. Parece que hay un orden en la gravedad de cada caso, presentándose de menos a más. Hombre herido, animal muerto, hombre muerto. Génesis 9, 5, 6 justifica la aplicación de la pena de muerte al asesino, porque a imagen de Dios, dice, ha sido creado. Y así entonces, ante esa imagen, ya que es la imagen de Dios la que fue creado, entonces nosotros tenemos que salvar la vida, porque es Dios el dueño de nuestra vida. Y bueno, queridos hermanos, vamos terminando por el día de hoy. Vamos a volver a encontrarnos mañana y así en los otros días con nuestro curso bíblico Ñande Yara Ñe. Que Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por